a leerlo y créanme, lo he oído muchas veces, los hermanos lo han dicho muchas veces, pero muchas veces en esas frases o en esas palabritas hay algo más escondido. Y muchas veces nosotros lo pasamos de alto. Pero vamos a leer el versículo 1 del capítulo 53, ¿ok? Y vamos a tratar de ver ahí que David nos va a enseñar ahí. Dice, versículo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. A mí me llamó la atención cómo David empieza esta porción. Porque no empieza dando unas caricias, sino habla de una verdad tan dura que hoy en realidad la podemos ver, hoy en día la podemos ver. Y la primera frasecita que dice, el necio en su corazón, no hay Dios. David llega aquí a entender que aquellos que aquí están negando a Dios son necios, porque si ustedes lo pueden ver, ahí mismo lo dice el necio. Ahora, cuando nosotros vamos a ver quién es el necio, si tú buscas en el diccionario qué es el necio, dice que es aquel que el necio es aquel que aún viendo los hechos, los niega. ¿Por qué? Porque esos hechos lo llevan a ver su realidad, a ver que está mal. Y aún así él lo sigue negando. Entonces, ¿qué hace David aquí cuando dice que el necio dice en su corazón, dice que no hay Dios? Está hablando de un tipo de persona que al negar a Dios es un necio, porque aún viendo la realidad a través de sus ojos, él sigue negándolo. David comprendía quién era Dios, sabía quién era Dios, porque el simple hecho de poder ver la creación te puede dar a ver o a entender a ti que hay un Dios, que es el creador de todo. Incluso el hecho de nosotros poder despertar en la mañana y poder respirar, debemos darle gracias a Dios, porque sabemos que es por Él que podemos respirar. Y ese necio no lo puede comprender, o lo comprende, pero en su cabeza, en su necedad, no lo acepta. Por eso es que David le dice que es un necio. Dice, es un necio, dice, porque aún viendo las realidades que hay en el mundo, la creación que hay, dice, aún así sigue siendo un necio, dice. Pablo también nos lo enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y yo sé que los hermanos lo han leído muchas veces. Vamos ahí, por favor, hermano. Romanos capítulo 1. Déjame, yo llego, porque me gusta ir en mi Biblia. Romanos 1. Es que ahí tengo rayitas, tú sabes. Romanos 1. Voy a leer desde el versículo 18 y creo que capten la idea que Pablo también está mandando aquí, miren. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice, e injusticia de los hombres que detienen la justicia y la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Vemos quién es Dios, es el Dios el que manifiesta todo. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Miren, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, en sus necios, ¿qué? Corazones, dice, de su necio corazón, fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué? Necios, dice. Se hicieron necios, conociendo a Dios, aún conociéndolos, dice, viendo toda la creación, viendo todo lo que hicieron, se hicieron necios. Y por consecuencia de hacerse necios, ¿qué aconteció? El mal. Se entregaron a todos. Si ustedes siguen leyendo más abajo, dice que hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dice. Desecharon todo, dice. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice. Honrando
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dice, el cual Él es bendito por los siglos, dice. Amén. Eso es lo que David les decía a este tipo de personas, dice, eres necio, dice, porque aún viendo la creación, aún viendo lo que Dios ha hecho, dice, tú dices, no, Dios no existe. Y hoy en día hay gente así. ¿Cómo gente se puede explicar el hecho de que puede respirar? Y te sacan la teoría científica y te sacan otra cosa, pero detrás de toda esa teoría, como decía la hermana, gracias a Dios por esas máquinas, pero esas máquinas fueron inspiración de hombres que Dios usó para que pudiera trabajar todo esto. Y muchas veces nosotros lo llevamos a un rincón y queremos sacar otras explicaciones, cuando Dios es evidente en cualquier cosa, en cualquier hecho de tu vida, Dios siempre está ahí. Pero muchas veces nosotros somos necios y no queremos ver eso. Seguimos avanzando, miren. Ahora, otra porción, regresa por favor, hermano, al libro del Salmo, el Salmo 53. Ok, miren esa porción, dice el necio, dice, en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero David también nos enseña de dónde, oigan, de dónde es que el necio dice que no hay Dios. ¿Y es de dónde? De su corazón. Ahorita que oraba mi hermano y él decía, Dios, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y es que del corazón sale todo, del corazón emana todo. ¿Por qué? Porque nosotros de lo que hay en nuestro corazón es de lo que vamos a hablar. De lo que no está en nuestro corazón es con la forma en que nosotros vamos a comportarnos y de la manera en que vamos a vivir. Miren, les voy a mostrar una porción pequeña y vamos al libro de Mateo, hermano. Mateo capítulo 12. Versículo, soy Marcos. Mateo 12, 34, hermano. Dice, generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, dice, abra la boca, dice. Pero mire lo que dice el 35, dice, el hombre bueno de lo bueno, del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, dice. Y el hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos como en Ezequiel, mis hermanos lo han repetido varias veces, ¿cierto? Dice que Él nos pondrá un espíritu nuevo y un corazón nuevo y nos quitará un corazón de piedra, dice, y nos pondrá un corazón de carne, dice. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender esa buena voluntad de Dios. Ahora, quiero que nosotros veamos algo importante también aquí. ¿Por qué David habla acerca del corazón? ¿Por qué nos muestra siempre acerca del corazón? ¿Por qué el corazón nos muestra que nosotros somos necios? Dice. Ahora, el hombre que David tiene aquí en mente desea que Dios no esté presente. ¿Por qué? Por una pura razón. Por el moralismo. Por ocultar lo que hay en él, sabiendo que está mal. Y el libro de Juan nos lo explica de una manera que yo creo que es la manera un poco más fácil de poder entenderla. Miren Juan capítulo 3. Juan 3, versículo 20 dice. ¿No tiene? Juan 3, versículo 20 dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ven? Habla de que esta persona comprende y muchas veces entiende que está haciendo mal,
con respecto a Dios, pero no le importa. No le importa, ¿por qué? Porque está cómodo, porque vive bien, porque muchas veces dice, Dios tiene la razón, dice, pero yo creo que esta manera de vivir es la que a mí me gusta más, dice. Por eso dice que aborrece la luz y ama más las tinieblas, dice. Miren el versículo 21. Más que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto lo que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué diferencia hay, cierto? Mas el que viene a la luz dice que ¿qué? Mas el que viene a la luz dice, para que sea manifiesto lo que sus obras son hechas. Y eso lo hace Dios. Porque cuando nosotros hablamos de que conocemos a Dios, pero vivimos una vida muy diferente a lo que Dios manda que vivamos, no estamos en luz. Porque no estamos mostrando lo que Dios hizo en nosotros. Por eso es que es importante que nosotros entendamos qué hay en nuestro corazón. Si en este corazón nos muestra que nosotros somos necios porque simplemente no obedecemos a Dios. No queremos hacer lo que Dios quiere. Y otra cosa que podemos aprender aquí de lo que David nos muestra es que cuando nosotros le hablamos a una persona, X persona que dice conocer a Dios o que no conoce a Dios, no solo le tenemos que hablar a su mente, sino que tenemos que hacer hincapié y hablarle también a su corazón. Porque de ahí es a donde él va a empezar a conocer a través quién es Dios. En el libro de Jeremías, y yo creo que yo lo he leído varias veces, en el capítulo 17, capítulo 17, el versículo 9, hermano. El versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? He ahí, por eso es que les digo que nosotros no solamente nos tenemos que llenar de conocimiento, sino que nosotros no solo hablar de la palabra para que la gente conozca, sino mostrarle también que en su corazón debe de ir esa palabra, que la debe de guardar en su corazón, ¿para qué? Para que esa dé fruto y su comportamiento sea diferente, sea una conversión genuina. No solo llenarse de conocimiento, sino que también hacer hincapié en su corazón. Porque aquí dice, el profeta dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Y él mismo da la respuesta en el siguiente versículo, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de su obra, dice. ¿Ven cómo es Dios que trabaja? Por eso cuando muchas veces, cuando yo leía esto, muchas veces nosotros decimos a las personas, entrégale tu vida a Dios, entrégale tu vida a Dios. Pero creo que lo más correcto es entrégale tu corazón. Entrégale tu corazón, porque Él hará grandes cosas a través de él. Acuérdate lo que decía Ezequiel, que Él va a quitar un corazón de piedra, dice, y pondrá un corazón de carne, dice. Él pondrá un corazón de carne. Aquí yo anoté una cosita que me encantó, dice, la frase que dice en su corazón también nos recuerda que es posible que uno diga en su mente que hay un Dios, ¿cierto? Dice, pero negarlo en su corazón y en su vida. Uno pudiera creer en Dios en teoría, pero ser un ateo en la práctica por la manera en que vivimos. Muchas veces nosotros hacemos eso. Decimos conocer a Dios en teoría, pero ¿qué hay en la práctica? En nuestro diario vivir. Muchas veces vivimos como un ateo, dice. ¿Por qué? Porque no nos comportamos de la manera que debemos de comportarnos. Ahora, miren una porción que está en el libro de Juan, capítulo 8.
Juan capítulo 8. Déjenme llegar ahí. Versículos, vamos a leer del 41 hasta el 44. Y aquí habla de ciertos judíos que decían que creían en Jesús. Y Jesús les da una zarandeada y les muestra que en realidad no es así. Pero se los muestra con un propósito, que ellos puedan ver su realidad. Miren, en el versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Esta gente en su corazón o en su mente tiene que ellos son hijos de Dios. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El contexto de esto es eso, que estos judíos decían ser hijos de Dios, proclamaban creer en Cristo, por decir. Pero ¿qué hace? En sus actos, en su manera de comportarse o en su manera de hablar, decían lo contrario. Les dice Jesús, no, ustedes son hijos del diablo, dice. Porque haced las obras de él, dice. Y si ustedes siguen en el siguiente capítulo, los llama ciegos, dice. Porque no pueden ver, dice. Y muchas veces nosotros estamos así. Ahora, vámonos a una porción donde podemos ver una persona, se puede decir, buena. A una porción donde dice, ¿hay gente buena? Claro que sí hay gente buena, pero aún así gente buena y separada de Dios. Porque creen que conocen, pero en realidad no están cerca de Dios. Y es un ejemplo claro que ustedes lo han leído muchas veces y está en el libro de los Hechos. Capítulo, déjenme llegar ahí. El capítulo 8, y es acerca de Felipe y el Eutope. Y aquí habla de una persona que decía conocer a Dios y que hacía ciertas cosas por tradición, creyendo que conocía a Dios. Miren, vamos a leer del 26, del 26, y yo digo a dónde paramos, ¿ok? Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, dice. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Venía a Jerusalén para adorar. ¿Ok? Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, leía la Biblia. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudió Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Miren, un hombre que iba al templo para adorar, un hombre que leía la Biblia, pero que no entendía. Seguimos, dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que le leía era esta, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación queda contará, porque fue quitado de la tierra su vida. Y la porción que leíamos, sabemos que es Isaías 53, dice, 34.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dice, y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo, ¿qué? Corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ven, lo vemos en las dos caras. Unas personas que dicen creer en Jesucristo, pero son necios. Otro que se dice ser bueno, que quiere conocer a Dios, pero que aún no se ha arrepentido, aún no se ha acercado a Dios de la manera correcta. Porque dice que no basta con el hecho de adorar, no basta con el hecho de leer la palabra sin comprender en realidad tu relación con Dios, tu separación con Dios. Hasta que él pudo entender cuando le dice Felipe, si crees de todo corazón, dice, bien puedes. Ahora, ¿cuántos de nosotros en realidad hemos creído de todo corazón? Y entendemos que no basta el hecho de decir, yo creo en Dios. Porque somos necios. Necios porque viendo nuestra realidad, no buscamos de Él. Necios porque viendo nuestras situaciones, ¿qué hacemos? Pensando que nosotros mismos podemos resolver esas situaciones. Ahora, si vamos al mismo hombre que escribió, o el mismo hombre que habla en el libro de los Salmos, vemos que él también se equivocaba y él fallaba. Si ustedes van al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 27. Versículo 1, el versículo 1, hermano. Me pegan los... Dice, versículo, miren lo que habla más en el versículo 1, dice, y dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. ¿Acaso no es este mismo David negando a Dios al hablar como lo estaba haciendo? Sí, era un necio. Porque él había podido ver lo que Dios había hecho a través de él desde su juventud, pongámosle así. Y aún así él renegaba. Era un necio. Aún él no acababa de comprender que el que estaba al frente de todo lo que él estaba encaminando en su vida era Dios. Muchas veces así nos pasa también a nosotros. Porque renegamos, porque criticamos, porque hacemos muchas cosas. Que muchas veces pudiendo haberlas ya comprendido, cosas básicas que muchas veces nosotros damos por entendidas, en esas son en las primeras que fallamos. Por eso, cuando hablamos de David, como él reniega y dice, yo voy a huir, porque si no este me va a matar. En simples palabras está hablando un hombre. En simples palabras un hombre. Y así somos nosotros. Regresemos al libro de Salmos, hermano. La segunda porción, miren, que dice ahí en el mismo versículo, hermano, dice, se han corrompido, hicieron abominable la maldad. Y aquí David está hablando del resultado, hablando del resultado de negar a Dios que conduce al hombre hacia esa maldad. Por negar a Dios, se apartan de Dios y buscan su propio beneficio sin saber que todas esas acciones tendrán una consecuencia.
Muchas veces nosotros actuamos así de esa manera. Nos apartamos de Dios confiando o pensando que nosotros lo haríamos mejor. Pero después cuando viene la consecuencia es a donde ahí reconocemos quién es realmente Dios, porque podemos ver que estamos actuando mal. Y en el libro de Proverbios, capítulo 6, Proverbios 6, versículo 18. Mire lo que nos dice el libro de Proverbios. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Ven? Todo lo que nuestro corazón maquina, todo lo que nosotros muchas veces nos gana, dice que nosotros corremos hacia eso, porque es lo fácil. Es lo fácil. Ahora, si tú vas, pon el ejemplo de un niño. Tú dirás, es un niño inocente, ¿cierto? Pero ya viene con esa maldad. Si tú agarras a Santiago ahorita en este momento y le quitas un dulce, ¿él qué crees que va a hacer? ¿Te va a felicitar o se va a reír contigo? No creo. Así somos nosotros. Somos más susceptibles a correr hacia el mal que hacia el bien. Es más fácil convencer a una persona que haga el mal a que haga el bien. X ejemplo pon. Bueno, nosotros los que trabajamos en compañías y estamos muchas veces a cargo de ciertos, ¿cómo se dice? Supplies o, ¿cómo se llama? Material, ¿cierto? Muchas veces somos tentados más fácilmente. Lo difícil es rechazarlo, ¿cierto? Porque muchas veces va a venir gente que te va a decir, mira, dame a mí el producto para que yo pueda trabajar y yo te voy a dar algo por abajo de la mesa. Somos más susceptibles a movernos a eso por una necesidad de dinero o X razón que decir, no, no puedo. Por eso es que David aquí nos enseña eso, dice. Al negar a Dios, nosotros somos más susceptibles, dice, a hacer lo malo, dice. Somos más susceptibles a movernos hacia esa razón, a buscar lo malo. Por eso es que la gente muchas veces no quiere buscar a Dios o no quiere acercarse a Dios, más bien dicho. Porque acercarse o buscar a Dios de una manera correcta es abandonar todo lo tuyo para cogerlo de Él. Y es ahí a donde esa gente le cuesta. ¿Ok? Regresemos al Salmo, hermano. Dice la segunda parte de ahí del mismo versículo, dice, no hay quien haga el bien. Y aquí David no se está refiriendo en sí, en realidad, a que no hay personas buenas. Claro que hay personas buenas, pero él lo está llevando hacia un mundo más general, a que podamos ver que por la corrupción, por el pecado que entró en el mundo, es que no hay una persona buena. Lo mismo lo dice Efesios, dice, más por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay ni un solo bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que es una heredad, algo que traemos desde antes, desde el nacimiento, dice. Por eso es que David lo lleva a ese trasfondo, a que podamos ver nuestra realidad, que no hay ni siquiera uno solo. Y nos lleva a ver que muchas veces, incluso hasta por instinto, por nuestra misma naturaleza pecaminosa, estamos llevados a hacer más el mal que el bien. Y cuando nosotros tratamos de hacer algo bien, siempre va mezclado con algo de maldad. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cuando nosotros decimos, yo estoy bien, no me falta nada, hasta ahora todo está saliendo perfecto, pero siempre hay algo atrás de nosotros que nos está diciendo, tú estás en un camino equivocado. ¿Por qué? Porque estás haciendo al lado a Dios y estás pensando que tú eres el único que puede solucionarlo. El simple hecho, el de pedir perdón, ¿cierto?
¿Cuántos de nosotros somos capaces de pedir perdón de una manera sincera? Muchos dicen, yo perdono, dice, pero yo no olvido. Y la Biblia no enseña eso. Dice que cuando tú perdonas, tú tienes que olvidar y amar. Por eso es que esta porción de la escritura en el Salmo hace mucho hincapié del necio y hace mucho hincapié del corazón. Porque cuando nosotros somos necios y no queremos reconocer a Dios, es porque sale de nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros debemos examinarnos, es ahí donde nosotros debemos de confrontarnos y ver si en realidad estamos amando a Dios con verdadera sinceridad, si es que realmente Él ha puesto en nosotros un corazón de carne, o simplemente en nuestro entendimiento nosotros creemos que es así. Y sabemos que hay mucha gente que dice, no, yo conozco a Dios, yo conozco de Dios. Ahora la pregunta es, ¿le has entregado tu corazón a Dios? Porque como nosotros veíamos en el libro de Juan, ellos decían creer en Jesucristo, pero no le habían entregado su corazón. Como veíamos al Eutope, él decía conocer y adorar, pero no le había tampoco entregado su corazón. Por eso es que el salmista hace hincapié en eso. Y hay otro versículo que él mismo usa ahí en ese mismo capítulo, y es el último. Versículo 6, miren. Dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver a la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegraría Israel. Y aquí David no está hablando de esa cautividad que vendría con Babilonia. Él lo está llevando a un punto más general. Él está hablando de esa cautividad del pecado. Él está hablando de esa cautividad que muchas veces nosotros estamos ahí encerrados, estamos presos en eso. Él está llevándolo a ese punto. Él no lo está llevando a la cautividad que vendría más adelante en Babilonia. Ahora, la pregunta de nosotros es, que nosotros nos haríamos. ¿Estamos cautivos o realmente estamos salvos? Si en realidad estamos libres. Y la única manera en que nosotros podemos ser libres es a través de Jesucristo, en confiar en nuestro Salvador, que Él ha sido la propiciación para que nosotros podamos llegar al Padre, como dice la palabra. No hay otra manera. Esa es la pregunta. ¿Le has entregado tu corazón a Dios? Y esa es la pregunta que tú tendrías que hacer. Esta porción, si en sí solo usé un versículo, es porque me encantó la porción en la manera en que él habló. Pero si tú vas leyendo, él va dándole ánimo al pueblo y le muestra el poder de Dios al poder liberarlos de sus enemigos y les enseña que él está en control de todo y que es Dios el que los va a salvar, como decía ahí. Por eso es que solo usé esa porción, porque me encantó en la manera en que el salmista lo habla. Si tú vas al capítulo 14, él lo lleva de otra manera. Puede ser que tú leas la misma porción, pero hay ciertas palabras que él cambia. Y eso le da un destino diferente al al salmo. Y me encantó, porque eso me ayudó a mí a ver si en realidad yo tengo una relación con Dios genuina. Si en realidad mi corazón está honrando a Dios de la manera correcta. Y cuando oraba mi hermano Nelson y cuando oraba mi hermana Ana, ciertas frases que ellas decían me ayudaban a entender que Dios me dio un mensaje que era para mí. Y le doy gracias por eso. Y espero que haya sido también para ti, que haya puesto en tu corazón el deseo de buscarlo de una manera sincera, no de una manera que tú creas que es la correcta, sino de la manera que Él cree que es la verdadera. Y solo Dios te la puede mostrar. ¿Ok? Así que vamos a orar. Señor Divino Padre, te doy gracias, Padre, por esta noche, Señor. Te agradezco, Señor, por tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, porque muchas veces, Padre, nosotros somos personas diligentes, Padre, porque muchas veces la leemos, Señor, sin poder comprender lo que tú quieres mostrarnos ahí, Padre.
Yo te agradezco, Padre, porque, Señor, tú sabes, Señor, como decía mi hermano, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Yo te agradezco porque yo leía, Padre, y muchas veces no comprendía, Padre. Pero, Señor, yo te agradezco, Señor, porque a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, Padre, es que yo puedo hoy en día, Señor, poder abrir tu palabra y poder ver, Señor, lo que tú quieres para mí, Padre. Yo te agradezco, Señor, y te doy gracias, Señor. Y yo te pido, Padre, que así como tú me hablaste a mí, Señor, tú también le hables a mis hermanos y le hables a nuestras visitas, Padre. Que ellos también puedan ver su necesidad, Señor, de poder ver, Señor, en su corazón qué es lo que hay, Señor. Que puedan, Señor, comprender que, Señor, que solo a través de tu Hijo, Señor, es que nosotros podemos llegar a ese entendimiento, Padre. Y que por eso es que tú lo enviaste a morir en esa cruz, Padre. Para que nosotros, Señor, podamos ser hombres y mujeres, Señor, que busquen agradarte solamente a ti, Padre. Te doy gracias, Señor, y ahora yo te pido, Padre, que te quedes con nosotros el resto de esta noche, Señor. Te agradezco por lo que tú nos has dado, Señor, y yo te pido, Padre, que cada uno de nosotros no tire esto, Señor, en un saco roto, sino que lo hagamos nuestro, Padre. Que podamos, Señor, nosotros poderlo discernir, que podamos a hacerlo pedacitos, Padre, para poder ver, Señor, lo que tú quieres a través de tu palabra, Padre. Gracias te doy por esta noche, Señor, y te doy gracias por cada uno de los que estamos en esta noche aquí. Gracias, Señor. Yo te agradezco, Señor. Todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Solo quisiera concluir. Hay un sentido de urgencia en este mensaje. Les quiero robar un minuto porque meditaba ahora mientras escuchaba el mensaje del hermano. Si Cristo hubiese venido hace 20 años, yo me habría ido al infierno. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Si Cristo hubiese venido hace 20 años, yo me habría ido al infierno. El Señor aún es paciente. El Señor aún tiene paciencia con aquellas personas que aún no han decidido entablar esa relación con Él. Esa es la emergencia del mensaje. Yo escuché 1000 veces el mismo mensaje. Toda mi juventud, toda mi niñez, yo escuché el mensaje. Y yo podía haber dicho, sí, lo creo, como decía el hermano, yo lo creo. Todos lo creen. Pero el hecho de que uno viva una vida como le vienen ganas, es rechazar a Cristo. El aceptar a Cristo es el someterse a vivir como Él quiere que yo viva. Yo espero que cada uno de nosotros pueda entender la emergencia del mensaje que nos acaban de dar. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Solo quiero compartir un himno que es un himno solemne, pero que tiene mucha verdad.
deseamos a todos ustedes que tengan una buena noche y que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas Bendiciones para todos. noches.